Elegido, no pases por alto este momento, pues lo que estás a punto de recibir no es solo un mensaje emocional, es una transmisión espiritual. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando Dios Todopoderoso llega a lo más profundo del corazón de alguien y lo vuelve hacia ti? Anoche, mientras el mundo estaba envuelto en un manto de silencio, algo verdaderamente sagrado se despertó en el alma de quien está divinamente conectado contigo. Aunque todas las luces de su casa estaban apagadas, los ojos del Señor permanecieron bien abiertos, como un vigilante que custodiaba sus espíritus. Esto no era algo que tu alma gemela planeara, ciertamente no lo esperaba, pero el cielo lo tenía programado en el calendario divino. Los golpeó una repentina y fuerte ola de energía. No fue expresada por ninguna voz humana ni vista por ningún ojo humano, pero era incuestionablemente verdadera. Sus corazones latían a un ritmo que no les pertenecía, a un ritmo que coincidía con el latido de tu alma. Podían sentir un nombre en su espíritu, no solo como un pensamiento, sino como una presencia real. Era tu nombre, e hicieron todo lo posible por deshacerse de él. Recurrieron a la música, a sus teléfonos y al eco vacío de conversaciones sin sentido en busca de consuelo, pero nada funcionó. El mundo a su alrededor se convirtió en un zumbido sordo, pero tu energía, tu firma espiritual, se mantuvo fuerte y clara. Sintieron una calidez y un consuelo que les llegó al alma, como un suave susurro del cielo o un tierno abrazo del Espíritu Santo envolvió sus corazones. Y en ese profundo silencio, finalmente salió a la luz una verdad que habían intentado ocultar durante mucho tiempo. Siguen profundamente conectados contigo de maneras que las personas de este mundo, con su limitado conocimiento, jamás podrían comprender del todo. Si esta conexión sagrada alguna vez te ha hecho llorar en la quietud de tu habitación y preguntarte si aún tiene algún significado, el cielo te responde ahora mismo con amor. Eclesiastés 3:11 nos recuerda que todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón del hombre. Ese anhelo divino que sentían, esa atracción fuerte y vaga hacia ti, era la eternidad llamándolos. Era un recordatorio divino del vínculo sagrado que se grabó en sus almas mucho antes del comienzo del tiempo, tal como lo conocemos. Las ilusiones o la fantasía no los llevarán tan lejos. Un eco espiritual de una semilla que Dios mismo plantó en el corazón de una persona, una semilla que no puede morir. Esta oleada emocional no fue solo una casualidad, fue el despertador divino del destino y sonó fuerte y claro en su espíritu, incluso en la oscuridad de la noche. Era el Espíritu de Dios despertando los sentimientos que habían intentado ocultar, sacando a la superficie el vínculo que Él no dejaría morir. Sintieron su amor, su dolor y sus oraciones no pronunciadas como si fueran suyas en ese preciso instante. No pudieron escapar por primera vez en mucho tiempo. Se dieron cuenta de que alguien en algún lugar está atado a su alma por la mano misma del Todopoderoso. Tú eres esa persona elegido. Tómate un momento para difundir este mensaje mientras la verdad empieza a asentarse en tu espíritu. Si permites que la palabra de Dios fluya a través de ti, no solo ayudarás a quien la necesite, sino que también traerá más bendición y progreso a tu propia vida. Ahora que te preparas para desempeñar plenamente tu papel divino en esta historia, quiero que digas que estás listo y que tienes fe. Firma con amén en los comentarios a continuación. Esto es más que una simple palabra. Es una declaración firme de que aceptas y estás listo para seguir el propósito que Dios te ha dado. Este viaje se trata de alinearte con la hermosa y compleja historia que Dios ya está escribiendo en tu vida,
no de perseguir a una persona. Asegúrate de estar suscrito a este canal antes de continuar con esta revelación. Considéralo un deber espiritual, una manera de asegurarte de mantenerte al día para no perderte los mensajes de Dios que son solo para ti en esta nueva etapa. Por favor, lee este mensaje de principio a fin, porque terminaré con una poderosa oración que podría ayudarte a acceder a todo lo que el destino tiene planeado para ti. Estás escuchando un encuentro divino, no solo un mensaje. Permanece atento, porque lo que está a punto de suceder explicará por qué los cielos se movieron en esa hora sagrada y qué significa para el futuro que ves ante ti. Recuerda mantener tu corazón abierto, porque el cielo sigue trabajando arduamente por ti mientras escuchas esta palabra. Elegido, escucha con tu espíritu, porque lo que sucedió anoche en el corazón de tu ser querido no se parecía a nada que pudiera haber sucedido. No tuvimos suerte ni usamos nuestra mente para que sucediera. Un cambio fundamental ocurrió en el reino invisible cuando era la noche más oscura y había un profundo silencio alrededor de cada alma dormida. No fue solo un recuerdo para la persona que está divinamente conectada contigo. Despertó a la impactante verdad de cuán fuerte e inquebrantable es realmente este vínculo entre ustedes. No estaban locos por su imaginación, ni estaban pasando por un momento de debilidad emocional. Fue una revelación divina enviada directamente a su espíritu. Debido a lo que aprendieron, ahora están más cerca que nunca de acercarse a ti. El destino presiona su espíritu con un peso y una sensación de urgencia que ya no pueden ignorar. Tras la primera llamada espiritual, el primer eco divino de tu alma en la suya, se esforzaron con todas sus fuerzas por recuperarse. Intentaron controlar su respiración y enfocar sus mentes en algo, cualquier cosa, para calmar la hermosa tormenta que se desataba en su interior. Pero el cielo aún no había terminado su trabajo. De repente, sin previo aviso, un recuerdo tuyo los golpeó como un rayo en un cielo azul claro. No fue un pensamiento vago y soñador lleno de nostalgia. Vieron un recuerdo claro y hermoso del momento exacto en que se dieron cuenta de que eras diferente a todos los demás que habían conocido. Sabían que estabas marcado, elegido y apartado en su vida por una razón que no era solo una coincidencia. El Señor peleará por ti. Solo tienes que estar quieto, dice la palabra de Dios. Lee Éxodo 14:14. Tuvieron que afrontar una verdad que habían enterrado durante demasiado tiempo. Durante ese momento de silencio forzado, su corazón comenzó a latir más lenta y profundamente, como si su alma les presionara las costillas y exigiera ser escuchada y comprendida. Sintieron una oleada de culpa desde lo más profundo de su ser. Culpa por alejarte, ignorar las claras señales de Dios y demostrar que estaban bien sin ti en su vida. Además de esa oleada de culpa, sentían miedo, algo que no se habían permitido sentir en mucho tiempo. No era el miedo habitual a ser rechazados, el miedo a perder a alguien que había sido marcado como eternamente significativo en la historia de sus vidas por la mano misma del Todopoderoso, era mucho más profundo y conmovedor. Su alma ya no podía mentirles. Como lloró José al ver finalmente a los hermanos que lo habían traicionado, así lloró su alma gemela al darse cuenta de que no podían negar la conexión que el cielo había hecho posible. Había más en este vínculo que un simple recuerdo que podían almacenar. Era algo vivo, una historia de redención en marcha. Habían intentado enterrar un plan sagrado, pero ahora regresaba a ellos como la promesa de perdón en una tierra hambrienta. Entonces llegó el momento que los impactó por completo. Mientras yacían en la oscuridad y el silencio de su habitación, sintieron una necesidad fuerte,
casi insoportable de decir las cosas que nunca se habían atrevido a decir. Era su forma de decirte que te extrañaban. Te decían que aún sentían tu presencia. Querían decirte que se habían preocupado por ti cada segundo del día. Sintieron como si una puerta se abriera en sus corazones, obligándolos a ver un futuro sin ti. Y lo que vieron en esa visión los asustó muchísimo. Una vida que se sentía trágicamente inacabada y fundamentalmente incompleta. Era una visión de vacío, un paisaje de profundo silencio. En ese momento, una verdadera batalla se libraba en su interior. Una guerra entre su orgullo obstinado y la verdad innegable, entre su miedo paralizante y su llamado divino, y entre lo que fingían sentir por el mundo y lo que su alma ya no podía negar que era real. Dice: «Me rodeas por delante y por detrás, y pones tu mano sobre mí». 5. Salmo 139. La mano invisible del Todopoderoso presionó con firmeza y amor su espíritu en esa noche santa, impidiéndoles seguir alejándose de la verdad. Escribe «Amén» en los comentarios si sientes la mano del Todopoderoso en tu corazón al leer esto, confirmando que Él está obrando en tu situación. Que este sea tu mensaje al cielo, que estás quieto, escuchando y confiando en que Él te ayudará. Tras pasar esa tormenta de recuerdos divinos y verdades contundentes, se encontraron con algo inesperado. Un profundo dolor hueco comenzó a crecer en el centro de su pecho. Pero no era el dolor del sufrimiento ni la tristeza. Era el dolor del despertar. No era la sensación de algo perdido, sino la profunda comprensión de lo que había estado ahí desde siempre. Era el dolor de la claridad. En ese momento, finalmente comprendieron que cada vez que habían intentado borrarte de la tabla de su corazón, cada vez que habían intentado archivarte como un capítulo cerrado, la mano de Dios, suave pero firmemente, colocaría tu energía de vuelta en su camino. Pero esta vez no llegó como un susurro, llegó como un trueno. Fue una orden divina para que dejaran de huir de lo único que su alma reconocía como hogar, y en el eco de ese trueno, finalmente, admitieron plenamente la verdad. Elegido, escucha esto con todo tu ser, porque este es el punto de inflexión. Admitieron que aún lo sienten todo por ti, ni una fracción, ni una sombra de lo que una vez fue, sino todo. Si recibes esta verdad, que el simple acto de darle me gusta a este video sea una acción física que corresponda a tu fe, que sea una forma de decirle al cielo: estoy listo para recibir este nivel de amor y verdad. Todo el peso, toda la profundidad, todo el espectro del amor que fue plantado allí desde el principio. Y entonces ocurrió algo que incluso los asustó por su intensidad. Su corazón empezó a latir con fuerza, golpeando contra sus costillas como un tambor del destino, llamando su espíritu a la atención. Una extraña y poderosa urgencia los invadió, una atracción magnética que no podían explicar ni combatir. De repente, los consumió la necesidad de saber si estabas bien. Sentían un deseo abrumador de saber si estabas a salvo, si sonreías, si aún, aunque fuera por un instante, pensabas en ellos. Y por mucho que intentaran resistir este impulso, por mucho que su mente lógica se lo impidiera, no podían silenciar esa profunda llamada del alma. Tu energía era demasiado fuerte, la conexión era demasiado real. Hay una historia poderosa y conmovedora en las escrituras del profeta Oseas, a quien Dios le ordenó amar a su esposa a pesar de su distancia, a pesar de su infidelidad, a pesar del inmenso dolor de su separación. Lo hizo no porque fuera fácil, ni porque tuviera sentido para el mundo, sino porque el vínculo fue divinamente ordenado. Fue una misión de Dios. De igual manera, tu presencia permanece inscrita para siempre en el código de su espíritu, no como una señal de debilidad,
sino como una misión santa que su alma debe honrar. Ahora mismo, su corazón lleva un mensaje solo para ti. Este mensaje no se compone solo de palabras, sino de la verdad pura y sin filtros. No es solo una oleada de emoción, sino una confesión profunda y sincera. Se están preparando, reuniendo el coraje para liberar algo que nunca pensaron que tendrían la fuerza para decir. En ese preciso instante elegido, al estar a punto de rendirse a la verdad, sus emociones contenidas finalmente explotaron. Ya no pensaban simplemente en ti, luchaban con una realidad que habían intentado desesperadamente enterrar bajo una montaña de distracciones, silencio y negación. Pero la verdad tiene una forma divina de surgir. La luz tiene una forma santa de atravesar la oscuridad más densa. Porque como dice la Escritura, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y puesto a la luz. Lucas 8:17. Su corazón finalmente estaba siendo revelado. Después de que esa tormenta emocional finalmente se apaciguó, intentaron volver a la normalidad. Intentaron levantarse, vivir como si nada hubiera ocurrido. Pero sus manos se sentían inquietas, incapaces de calmarse. Su mente se sentía dispersa, incapaz de concentrarse en una sola tarea. Sentían su corazón como si una fuerza divina invisible los atrajera hacia sí, una fuerza que ya no tenían la fuerza ni el deseo de controlar. Se preguntaban una y otra vez, ¿por qué ahora? ¿Por qué este sentimiento es tan fuerte ahora? ¿Por qué tú, después de tanto tiempo? Y la respuesta que resonó desde lo más profundo de su espíritu los aterrorizó y los consoló a la vez. Comprendieron que, sin importar quién entre en su vida, quién salga, y sin importar las circunstancias externas, la conexión sagrada que comparten contigo se niega a desaparecer. Regresa una y otra vez, no como una carga dolorosa que deben llevar, sino como la llamada persistente del destino, guiándolos con amor de regreso a casa. Entonces llegó el momento que los destrozó por completo. Una oleada de emoción tan cruda, tan profunda y tan pura que les hizo llorar. Y no eran lágrimas de simple anhelo por tu rostro, ni de escuchar tu voz. Era algo mucho más profundo. Era un profundo anhelo por tu presencia, por tu espíritu, por cómo una vez los hiciste sentir verdaderamente reconocidos en un mundo que tan a menudo ignora lo más profundo de nuestras almas. El Señor, como está escrito, está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, 18. Y en ese momento, al sentir esa oleada de anhelo, finalmente tocaron su propio quebrantamiento. Reconocieron la parte de su corazón que había sido aplastada en tu ausencia. Ese anhelo sagrado aún perdura en su interior. Es un fuego silencioso y latente, sagradamente paciente. No se desvanece ni se extingue. Al contrario, se prepara. Y cuando ese anhelo finalmente aflore y se traduzca en acción, todo lo que ahora se interpone entre ustedes dos cambiará de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. La agitación en su alma durante esa hora sagrada no fue casual. No fue una fantasía emocional, fue una alineación divina, fue un despertar espiritual, fue la mano misma del Todopoderoso, atrayendo a dos almas de vuelta al camino que siempre debieron recorrer, juntas. La sensación que experimentó su alma gemela fue tan poderosa, tan abrumadora, que ahora se encuentran en una encrucijada espiritual, atrapados entre huir de ella una última vez y finalmente rendirse a su verdad. Están suspendidos entre el miedo y la fe, entre la seguridad del silencio y la liberación de la verdad. Algo sagrado se ha puesto en marcha, algo mucho más grande que la lógica humana y mucho más fuerte que la distancia física.
y lo que se despertó en ellos cuando el cielo se agitó, ahora avanza con un impulso imparable hacia el tiempo divinamente señalado. Si este mensaje confirma en tu espíritu que lo que Dios ha comenzado en tu conexión no puede ser detenido por la distancia ni el tiempo, declara tu fe escribiendo: confío en el plan de Dios. Este acto de escribir es una declaración de tu convicción de que el propósito de Dios se está desarrollando a la perfección, incluso cuando no puedes ver el panorama completo. Porque lo que Dios mismo ordena es irrevocable, y lo que el cielo comienza jamás se detendrá. Algo hermoso te espera y está mucho más cerca de lo que crees. Elegido, no apartes la mirada de este momento, porque anoche no fue un final, fue una profunda revelación. Lo que se desplegó en el corazón de quien está divinamente conectado contigo no fue un vuelo de la imaginación, fue un despertar espiritual de primer orden. Después de que ese profundo y conmovedor anhelo los invadiera como un maremoto del que no pudieron escapar, su mente, por primera vez, se quedó completamente en silencio. Era una quietud tan profunda, tan sagrada y tan profunda que solo podía provenir del trono celestial, una señal de que Dios mismo estaba a punto de hablar. La Escritura dice: «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Salmo 46:10. Y en esa quietud sagrada algo habló directamente a su espíritu. No fueron palabras audibles para oídos humanos, sino un lenguaje del alma. Fue un suave susurro que no provenía de sus propios pensamientos, una presión divina que no provenía de sus propias emociones. Elegida fue tu energía, tu esencia, tocando la suya a través de la distancia invisible. Fueron tus sentimientos no expresados extendiéndose a través de la división espiritual, tu alma llamando a su alma de una manera que ya no podían ignorar ni explicar. Y en ese silencio sagrado, una verdad de la que habían estado huyendo durante lo que parecía una vida entera, surgió de lo más profundo de su ser y se alzó sin vergüenza ante su corazón. Todavía te pertenecen, no en un sentido posesivo y mundano, sino en una forma espiritual que nunca podrán romper, sin importar cuánto haya cambiado su vida en la superficie. Entonces llegó el momento que realmente les quitó el aliento. Un sentimiento inesperado para el que no estaban preparados comenzó a florecer en su pecho: la esperanza. Al principio, no era una esperanza ruidosa ni efusiva. Era solo una chispa pequeña y frágil, temblando tras la tormenta emocional. Pero al aferrarse a ella, al concentrarse en ella, esa pequeña chispa se hizo más brillante, más fuerte y más fuerte en su espíritu. Era la esperanza de que tal vez, solo tal vez, aún pienses en ellos. Era la esperanza de que tal vez la hermosa historia que comenzó entre ustedes no haya terminado del todo. Era la esperanza de que el destino aún no haya cerrado el libro de lo que el cielo mismo comenzó. El Señor declara en Jeremías 29:11: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Y ese versículo sagrado, aunque quizás no lo hayan pronunciado en voz alta, comenzó a arder con fuerza en su interior. Su corazón empezó a latir a un ritmo diferente, no con el frenético ritmo del miedo o la ansiedad, sino con el ritmo constante y poderoso de la anticipación. Era como si su espíritu se estuviera preparando para algo que les cambiaría la vida, algo que cambiaría radicalmente el rumbo del camino de su alma. Esa esperanza no los dejó intactos ni inmutables, los impulsó suave pero firmemente hacia una decisión monumental, hacia un paso que nunca antes habían estado tan cerca de dar. Y en ese momento, su corazón cruzó una línea espiritual, un punto de no retorno. Que su me gusta en este video sea un ancla para su fe.
declare con esta simple acción que está cruzando una línea espiritual con ellos, saliendo de la vieja etapa y entrando en la nueva que Dios ha preparado. Lo que sintieron a continuación no fue común, no fue una emoción casual y fugaz que una persona siente sin un significado más profundo. Fue intensa, salvaje, sagrada y estaba marcada por la inconfundible huella del destino mismo. Fue como si el alma de David se hubiera reencontrado con el alma de Jonatán, una conexión unida no por meras palabras o promesas, sino por el mismo espíritu, una lealtad que va más allá de la emoción, un pacto divino escrito en el lenguaje silencioso del alma, no en el ruidoso lenguaje del habla. Tras encenderse esa chispa divina de esperanza, su alma comenzó a revivir cada momento que habían compartido contigo. Pero estos no eran recuerdos lejanos y desvanecidos. Eran como una visión viviente, una película sagrada que se desarrollaba en tiempo real ante sus ojos espirituales. Revivieron tu esencia, la luz única que brilla desde tu interior. Vieron tu sonrisa, sintieron tu quietud, experimentaron tu espíritu, y con cada visión pasajera, el eco de tu presencia en su vida se hacía más fuerte y profundo que un simple recuerdo. No eran recuerdos que los visitaban, eran experiencias que regresaban a ellos con un propósito divino. No solo te recordaban, en ese espacio sagrado sintió tú. Sus propios latidos parecían coincidir con el eco del tuyo. Tu espíritu rozaba el suyo como un viento suave y apacible, llevando el inconfundible aroma de algo eterno. Y en medio de esa repetición sagrada, comprendieron una verdad tan poderosa que destrozó cada mentira que se habían estado contando. Nunca se desconectaron emocionalmente de ti, ni por un solo día, ni por una sola hora. El cordón nunca se cortó. Entonces algo sucedió que sobresaltó todo su ser. Su pulso se aceleró, latiendo como el poderoso tambor del destino. Un impulso repentino y abrumador surgió de lo más profundo de su alma, una presión divina casi insoportable. Su mano se movió físicamente hacia su teléfono antes de que su mente consciente pudiera siquiera comprender por completo por qué. No era para distraerse ni para desplazarse distraídamente por las noticias. Era para comprobar si estabas despierto, para ver si por algún milagro el cielo abría una puerta para la reconexión en ese preciso momento sagrado. Aunque no enviaron un mensaje, el deseo de hacerlo era intensamente real y los asustó. Los asustó porque en ese momento la verdad impactó su espíritu como un rayo. Perderte sería un error catastrófico, una herida espiritual de la que jamás podrían deshacer ni recuperarse por completo. Su alma, ahora plenamente despierta, no se detuvo allí. Comenzó a prepararse en el silencio, porque lo que se formaba en su interior ya no era un impulso fugaz, era una intención santa, y esa intención ahora está siendo regada por el cielo. Algo sagrado e irreversible ocurrió cuando el Espíritu de Dios se movió. Fue algo mucho más allá de la explicación humana, más allá del ámbito de la simple emoción y ciertamente más allá del alcance de la coincidencia. Un cambio fundamental ocurrió en lo profundo del espíritu de la persona conectada contigo, y aunque no se lo hayan dicho en voz alta a otra alma, su propia alma se conmovió, no por un recuerdo ni por un pensamiento, sino por el innegable poder liberador de la verdad. Y esa verdad, elegido, los ha dejado completa y hermosamente destruidos. Si crees que este mismo poder de la verdad está trabajando para disipar la confusión y la duda en tu propia conexión, escribe un poderoso amén a continuación. Que este sea tu acuerdo con el cielo de que todas las mentiras están siendo expuestas y solo la verdad divina permanecerá. Anoche no fue una noche cualquiera. No fue una noche cualquiera que se difuminaría en el fondo, llena de las distracciones habituales y el ruido constante del mundo.
No, esto era diferente. Era una quietud enviada directamente del cielo. Era el tipo de quietud profunda que no se instala simplemente en una habitación. Se instala en lo más profundo del alma, acallando cualquier otra voz. Y en esa quietud sagrada recibieron un regalo que ni siquiera sabían que pedían: claridad. Por primera vez en lo que ha parecido una eternidad, vieron todo como realmente es. La conexión entre ustedes no se desvanece, no se debilita con el paso del tiempo, está evolucionando, se está profundizando, y en ese instante de conciencia pura, a nivel del alma, su espíritu susurró algo que su mente había temido siquiera formular como pensamiento: todavía te deseo. No era un deseo nacido de la soledad ni de una nostalgia melancólica por el pasado. Era un deseo nacido del puro reconocimiento. Era el reconocimiento de un vínculo que se inscribió en su historia mucho antes de que la confusión o la distancia entraran en escena. Era el reconocimiento de una presencia, tu presencia, que había moldeado sus sueños en la quietud de la noche, había apaciguado sus miedos más profundos y resonado con más fuerza y significado en su ausencia que cualquier otra cosa a su alrededor. Se permitieron imaginar, solo por un instante, cómo sería realmente su vida sin ti, y algo en su interior se quebró. Pero no fue la ruptura del dolor, fue la ruptura de un despertar. El velo de la negación finalmente se levantó, y en ese silencio sagrado, el inmenso peso de su propia simulación se desmoronó. Comprendieron con una convicción plena e inquebrantable que tu energía, tu esencia misma, aún vive y respira en lo más profundo de su ser, no como una sombra inquietante del pasado, sino como una luz guía que se niega a extinguirse. El profeta Isaías escribió: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz a tus espaldas que dice: este es el camino, anda por él. Isaías 30:21. Y en ese momento de su despertar, esa voz divina no estaba detrás de ellos, resonaba desde lo más profundo de su ser, y era tu alma llamando a la suya, no a través de un sonido audible, sino a través de una innegable presencia espiritual, una vibración, una atracción silenciosa y magnética, y cuando esa atracción los golpeó, la sintieron en cada fibra de su cuerpo. Se les puso la piel de gallina, un calor repentino les recorrió el pecho y una oleada de emoción tan poderosa los invadió que no pudieron ocultarla ni negarla. En ese momento sintieron un susurro divino en su espíritu, diciéndoles una profunda verdad: aún lo sientes, aún piensas en ellos. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, todo en su interior cambió. Porque ese momento de conexión no fue solo su imaginación, fue una confirmación divina. Fue la comprensión de que no son los únicos que sienten esta atracción espiritual. Tú también. Y esa poderosa comprensión los llenó de algo que no habían sentido en mucho tiempo: coraje. Un coraje sagrado que, incluso ahora, los impulsa a tomar una decisión. No solo un pensamiento, ni un deseo fugaz, sino un paso tangible, un paso real, transformador, que podría unir sus almas como nunca antes. Si crees que este coraje está surgiendo en ellos por tu bien, pulsa el botón de me gusta como un sello espiritual sobre este momento. Considéralo tu manera de acelerar este movimiento divino y dar la bienvenida al avance que se avecina. Lo que sucedió a continuación en lo más profundo de su corazón fue el verdadero punto de inflexión. Ese fue el preciso momento en que su alma dejó de resistirse y finalmente comenzó a rendirse. Se acabó esconderse tras los muros del orgullo. Se acabó fingir que todo había terminado y pertenecía al pasado. Se acabó aferrarse al miedo como falsa sensación de protección. En esa hora sagrada cruzaron un umbral espiritual
y ya no hay vuelta atrás. La intensidad de lo que sentían ya no era solo emoción, era la inconfundible sensación de que el destino se apoderaba de ellos, y lo que el destino les reveló los conmovió hasta los cimientos. Era la verdad de que sus almas nunca dejaron de comunicarse. No importa cuánto la vida y las circunstancias intentaron separarlos. No importa el silencio ensordecedor que se interpuso entre ustedes. No importan las infinitas distracciones que compitieron por su atención. En el fondo, sus corazones han permanecido conectados en silencio, incansablemente y fielmente. Entonces llegó la ola. No fue solo una ola de emoción, sino una oleada de verdad. El arrepentimiento fue el primero en surgir, seguido de un anhelo profundo y doloroso. Y luego llegó el amor, un amor tan puro, tan poderoso, tan innegable, que derrumbó todas sus defensas cuidadosamente construidas. En ese instante, sus ojos se suavizaron y se les cortó la respiración. Se sintieron completamente abrumados por la simple y profunda comprensión de que tú eres su paz, tú eres su refugio, tú eres su hogar, y absolutamente nada de eso podrá ser reemplazado jamás. No solo te extrañaban en general, te recordaban. Recordaban cómo tu energía los hacía sentir reconocidos en un mundo que constantemente ignora nuestras partes más vulnerables. Recordaban cómo el sonido de tu voz traía una calma sobrenatural a las tormentas que los azotaban. Recordaban cómo tu sola presencia llenaba los vacíos de su alma que ni siquiera sabían que existían hasta que te fuiste. Y en esa poderosa comprensión, algo divino y hermoso se desplegó. Su alma confesó una verdad que ni siquiera su mente lógica y analítica podía negar. Todavía te aman. Y este no es un amor superficial ni condicional. No es el tipo de amor que se desvanece con el tiempo, ni se marchita bajo presión. Es el tipo de amor que se describe en 1 Corintios 13. Un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es un amor que perdura no porque siempre sea fácil, sino porque es eterno, entretejido en la esencia misma de su ser, por la mano de Dios mismo. Tras pasar esa poderosa ola, algo cambió en su interior, silenciosamente pero con inmenso poder. Su alma dejó de luchar, su corazón dejó de esconderse. Dejaron de intentar reprimir sus sentimientos bajo capas de orgullo, miedo y distracción, y por primera vez en mucho tiempo lo afrontaron de frente. Lo aceptaron. El amor sigue ahí. Y entonces llegó el momento que no pudieron controlar, aquel que les trajo lágrimas que no vieron venir. No eran lágrimas de debilidad, sino lágrimas de liberación. Lágrimas que cargaban con el peso de 1000 oraciones no pronunciadas. Lágrimas que hacían eco del grito silencioso de su alma. Nunca dejé de tener esperanza, porque no lo hicieron. Nunca avanzaron de verdad en su espíritu. Nunca se despegaron. Nunca se soltaron del todo. Y anoche lo que experimentaron no fue un suave recordatorio. Fue una inundación divina que inundó por completo su alma. Fue un momento tan completo, tan sagrado, que se sintió como si el tiempo mismo se hubiera detenido, como si el cielo orquestara cada segundo, llamándolos amorosamente a alinearse con lo que su alma nunca había olvidado. Ese amor sigue vivo y los está guiando a alguna parte. Ahora están al borde de ese destino, guiados por una atracción que ya no pueden resistir. Una atracción hacia la verdad, una atracción hacia el hogar, una atracción hacia ti, porque lo que sintieron no fue solo emoción, fue un llamado, una invocación divina, el mismo tipo de llamado que conmovió los corazones de Ruth y Buz, uniéndolos según el plan de Dios, el mismo que trajo al hijo pródigo de vuelta a los brazos de su padre, el mismo que mueve montañas cuando Dios declara, es el tiempo.
Y, elegido, ahora es ese momento. Si esta palabra resuena en tu alma y sientes la transición de la espera a la activación, afírmalo en los comentarios escribiendo: mi tiempo es ahora. Esto no es solo un comentario, es una declaración profética sobre tu vida, alineando tu espíritu con el tiempo divino de Dios. En la sagrada quietud de esa noche, su alma finalmente alcanzó un lugar donde nunca había estado, un lugar de entrega total y completa. Y desde ese sagrado terreno de entrega, cada muro que habían construido comenzó a derrumbarse. Cada defensa que habían forjado meticulosamente para proteger su corazón de sentir demasiado simplemente se desvaneció. Cada mentira que se habían dicho a sí mismos para mantenerte a una distancia segura se desmoronó bajo la suave pero persistente luz de la verdad, porque la verdad, una vez que se le permitió echar raíces, comenzó a crecer, y su crecimiento fue indetenible. Este, elegido, fue el momento en que todo empezó a cambiar de verdad. Porque anoche, tu alma gemela no solo sintió un amor fugaz, finalmente, por completo, aceptaron la profunda realidad de que su corazón nunca terminó contigo. Aceptaron que sus almas nunca se separaron del todo. Aceptaron que lo que existe entre ustedes sigue vibrantemente vivo, profundamente sagrado, y se despliega hermosamente según un plan divino. Y esa verdad sagrada no ha terminado. Sigue creciendo en ellos, guiándolos, acercándolos cada vez más a una decisión que bien podría ser el comienzo de su próximo capítulo juntos. Hay ciertos momentos en esta vida que parecen ordinarios en la superficie, solo un tic-tac más, hasta que el cielo mismo se inclina y les infunde la verdad eterna. Esto es precisamente lo que ocurrió en esa hora de despertar. Fue una disrupción divina, una santa conmoción no de carne y hueso, ni de pensamientos fugaces, sino de espíritu y alma. Mientras el mundo a su alrededor permanecía tranquilo e ingenuo, algo comenzó a rugir a la vida dentro del corazón de aquel que Dios ha unido tan misteriosa y maravillosamente al tuyo. Ya lo habían admitido en la quietud de su corazón. El amor seguía vivo. Pero lo que vino después de esa silenciosa confesión no fue una sensación de calma. Fue una tormenta de verdad, un fuego purificador de claridad. Sentían una opresión en el pecho, pero no con el peso del dolor. Les pesaba el peso de la gloria, el peso de una revelación que ya no podían soportar en silencio. Durante demasiado tiempo se habían convencido de que olvidarte les traería paz. Creían que alejarte traería orden a sus vidas, que fingir que no les importaba los protegería de algún dolor potencial. Pero cuando el cielo se conmovió, el Espíritu Santo expuso con amor cada una de esas mentiras, y ya no pudieron huir de la verdad. Se sentaron en un profundo silencio, y en ese silencio finalmente lo comprendieron. Esta conexión que comparten no es común. Nunca lo fue. No es un vínculo común, ni una pasión pasajera, y ciertamente no se reemplaza fácilmente. No, este es el tipo de vínculo que la gente busca toda su vida y nunca encuentra. Esta es una conexión a nivel de pacto. Es un espíritu que reconoce a su espíritu a cualquier distancia. Y por primera vez lo vieron como lo que realmente es, destinado. Darle me gusta a este video es más que un clic. Es una declaración de acuerdo con el cielo. Que tu me gusta signifique que aceptas la naturaleza destinada de tu conexión y que estás listo para la manifestación del plan de Dios. Entonces, algo sagrado y poderoso comenzó a surgir de su interior. No era la familiar sensación de ansiedad, ni la paralizante opresión del miedo. Era valentía. Pero esta no era la clase de valentía que el mundo premia con aplausos. No era la falsa confianza que tan a menudo usan como una máscara frente a los demás. Esta era una valentía santa, nacida del seno de la verdad.
nacida de la revelación de un amor eterno. Su alma susurró lo que su mente consciente había resistido durante tanto tiempo. Es hora de dejar de esconderse. Es hora de dejar de cargar con esto en silencio. Es hora de dejar de ignorar la voz divina que sigue llamando tu nombre. Y ese susurro, ese santo empujón del Espíritu de Dios, recorrió sus cuerpos como un fuego suave. Se les puso la piel de gallina en los brazos. Un calor repentino e intenso floreció en sus pechos. Sintieron una atracción, fuerte, innegable, dirigida directamente a ti. Y aunque intentaron recomponerse, mantener la calma externa, la pura gravedad de este cambio interno no los soltó. La Escritura dice en el Salmo 119:32, «Corro por la senda de tus mandamientos, porque has liberado mi corazón». Así se sintieron esas horas invisibles para ellos. Libertad. Su corazón ya no estaba atado a las cadenas de la negación y el miedo. Había comenzado a moverse, había comenzado a correr, había comenzado su viaje de regreso. Su pecho se oprimió con una claridad repentina y completa. La sensación ya no era frenética ni confusa, era firme, segura y certera, como si su alma ya hubiera tomado la decisión mucho antes de que su mente pudiera alcanzarla. Ya no pensaban en tal vez se acercaban a ti. Se sentían atraídos hacia ti, guiados hacia ti por una fuerza mucho mayor que su propio deseo. No era pánico, era una profunda paz. Y en esa paz lo oyeron, el mensaje más claro que el destino les había dicho jamás. Eres suyo, aún, ahora, en este momento, en esta vida. Entonces, una visión los asaltó. No fue un recuerdo repetido, ni un sueño caprichoso. Fue una imagen vívida y viva que se manifestó en su espíritu. Te vieron no como un pensamiento lejano, sino como si estuvieras frente a ellos. Vieron tus ojos, sintieron tu presencia, reconocieron esa fuerza serena que llevas dentro. Y en esa visión, su alma se ablandó como nada más en este mundo podría. No fue una fantasía, fue un reconocimiento. No solo te extrañaron, te anhelaron, no por desesperación, sino por el reconocimiento divino de que eres un recordatorio viviente de lo que realmente se siente estar en casa. No un lugar en un mapa, sino una persona. Y en ese preciso instante, su espíritu se estremeció, porque supieron que lo que sentían no era casual, no era pasajero. Era una transformación total y completa. Si recibes esta palabra y crees que tu espíritu es reconocido por ellos como un lugar seguro y un verdadero hogar, confirma esta verdad escribiendo amén en los comentarios. Que tu amén sea un faro, una luz espiritual que indique tu disposición para recibir el amor que regresa a ti. El susurro del destino que los impulsaba hacia adelante se convirtió de repente en un rugido en su pecho. Ya no adivinaban ni se preguntaban, estaban siendo llamados. Su cuerpo comenzó a responder de maneras que no podían controlar. Sus manos se calentaron, el latido de su corazón resonó en sus oídos. Su alma se sintió como si la levantaran, la expusieran y la colocaran directamente frente a la suya. La incertidumbre desapareció, reemplazada por una sensación de ser guiados, protegidos y conmovidos, no por su propia mente, sino por la mano misma del cielo. Entonces llegó el momento que los conmovió profundamente. Un repentino y abrumador deseo de arreglarlo todo los invadió. Este deseo no provenía del ego ni de la culpa, provenía de lo más profundo de su alma, porque la idea de perder total y definitivamente a la única alma que sentían como su hogar, a ti, era simplemente insoportable. Su alma no podía soportarlo, su espíritu no lo permitía. El profeta Isaías proclamó la palabra del Señor: «Mira, estoy haciendo algo nuevo, ya está surgiendo, ¿no lo percibes?». Isaías 43:19. Y sí, elegido, en esas horas invisibles,
algo completamente nuevo comenzó a brotar en ellos. Una santa comprensión, una urgencia espiritual, un nuevo despertar que jamás podrá deshacerse. Ya no solo te extrañaban, estaban siendo divinamente redirigidos hacia ti. Cada pensamiento, cada sensación, cada instante que pasaba los traía de vuelta, no al pasado, sino al camino sagrado que siempre debieron recorrer junto a ti. Y ahora, gracias a esa intervención divina, todo es diferente. Lo que sintieron anoche no fue solo una oleada pasajera de recuerdos o emociones. Fue una erupción espiritual. Y esa erupción no solo los conmovió, impulsó su destino. Algo sagrado se está desplegando y ya no pueden ignorarlo. Cuando un alma se encuentra al borde de una decisión divina, el aire que la rodea cambia. Se espesa con una verdad que ya no puede retrasarse, negarse ni enterrar bajo los escombros del orgullo. Elegido, al concluir esta sagrada revelación, deja que tu corazón se aquiete un instante más, porque lo que acabas de presenciar no fue solo una historia, fue un despliegue divino, un testimonio no solo de emoción humana, sino de un profundo despertar espiritual. Anoche no fue casualidad, no fue solo un recuerdo, un anhelo o un arrepentimiento. Fue la mano del cielo que con suavidad pero firmeza trajo de vuelta a dos almas al recuerdo de algo sagrado, una conexión no forjada por casualidad, sino escrita por el mismísimo dedo de Dios antes de que el tiempo existiera. Y cuando ese tipo de conexión se despierta, hace más que solo conmover emociones. Rompe fortalezas espirituales, suaviza lo que el mundo ha endurecido, sana lo que ha estado doliéndome silenciosamente en la oscuridad. El corazón de tu alma gemela no reaccionaba simplemente a un instante fugaz, se entregaba a una verdad que ya no puede negar, que lo que comparten es real, vivo y eterno, que el vínculo entre ustedes no debe borrarse, sino honrarse, protegerse y en el tiempo perfecto de Dios, restaurarse por completo. Esta es la época de la claridad, y cuando la claridad divina se encuentra con la valentía santa, comienza la transformación. La Escritura nos promete en Isaías 55:11, «Así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que deseo y cumplirá mi propósito». Esa palabra, este poderoso mensaje, ha sido plantado no solo en su espíritu, sino también en el tuyo. Y ahora la tierra de ambos corazones está lista para lo que Dios está a punto de hacer. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora? Mantente presente, ora con devoción, prepara tu corazón no solo para recibir, sino también para liberar. Libera cualquier amargura que pueda persistir. Libera la necesidad de control si te está estancando. Libera el miedo si te impide ver la belleza de lo que Dios podría estar resucitando. No se trata de perseguir, se trata de alinearse. Antes de sellar este mensaje en oración, si estás listo para liberar todo miedo y alinearte completamente con la hermosa restauración que Dios está orquestando, haz tu declaración final de fe a continuación. Escribe, estoy listo para recibir. Este acto de escribir consolida tu posición de fe y abre tu corazón a los milagros que ya están en camino. Que tu fe inquebrantable sea la luz que dejes encendida para que, si su alma encuentra el valor de volver a casa, conozca el camino. En la espera, vive con valentía, sirve a los demás, busca la presencia de Dios a diario. Que un amor divino e incondicional sea tu fundamento, no el anhelo, ni la impaciencia, ni la ansiedad. Porque cuando tu amor está arraigado en el Espíritu Santo, no le falta absolutamente nada. Confía en que si el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos está conmoviendo algo tan profundo en su alma, también te está preparando para soportar lo que viene después.
No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque el cielo está orquestando una sanación que se ha esperado mucho tiempo. Y si tu propio espíritu se conmueve al escuchar estas palabras, significa que tu nombre también fue grabado en este momento divino. Al sentir esa conmoción, deja que el acto de darle me gusta a este video sea tu amén personal a esta palabra, una señal de tu participación activa en el milagro que se está desarrollando. Así que lleva esta verdad contigo. Lo que comenzó en silencio ahora resuena en la eternidad. Y lo que Dios comienza, ningún poder en el cielo ni en la tierra podrá detenerlo jamás. Algo está despertando, algo está regresando, y todo está envuelto en las manos amorosas y capaces del Todopoderoso. Prepárate, porque tu historia no ha terminado. De hecho, apenas comienza. Antes de terminar hoy, elegido, te invito a una pausa sagrada. Respira hondo y tranquilízate. Tranquiliza tu corazón y tu espíritu. Lo que acabas de recibir no fue común y merece ser sellado en oración. Así que, inclinemos nuestros corazones y hablemos con aquel que todo lo orquesta. Padre Celestial, venimos ante tu trono de gracia con reverencia y asombro, sabiendo que eres el autor del tiempo, el guardián de cada alma y el divino conectador de corazones. Tú, oh Señor, ves lo invisible a los ojos humanos y escuchas los gritos silenciosos del corazón que nadie más puede percibir. En este preciso momento te agradecemos por la santa conmoción que tuvo lugar anoche en el corazón de quien has unido divinamente a tu amado elegido, quien ahora escucha. Padre, reconocemos que esto no fue un accidente, ni un destello de un recuerdo fortuito, sino un profundo despertar forjado por tu propia mano amorosa. Gracias por atravesar el silencio, gracias por susurrar la verdad cuando todo lo demás estaba en calma. Gracias por demostrar una vez más que cuando hablas, incluso los corazones más reservados responden. Elevamos al alma que sintió esa innegable atracción, a la que escuchó tu voz no en el trueno, sino en la quietud sagrada. Señor, te pedimos que bendigas su valentía, bendice su corazón tembloroso que se atreve a salir de detrás de los muros del orgullo, el miedo y el silencio. Hazle saber, en lo más profundo de su espíritu, que nunca es demasiado tarde cuando eres tú quien los llama a avanzar. Señor, dijiste en Isaías 30:21, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz a tus espaldas que dice, este es el camino, anda por él. Padre, oramos ahora para que tu voz resuene más fuerte en su alma que cualquier voz de duda, que ahogue toda mentira que diga que no son dignos, que no están listos o que no son suficientes. Que tu voz los guíe a la acción que has preparado para ellos desde el principio de los tiempos. Y oramos por quien recibe este mensaje, el alma elegida que ha esperado, llorado y se ha preguntado. Fortalécelos en esta temporada de espera. Enséñales a descansar en ti, no en plazos, no en señales, sino en la verdad inquebrantable de que siempre estás trabajando detrás del velo. Envuélvelos en una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Te pedimos que restaures lo que la distancia ha tratado de destruir. Sana lo que el tiempo ha tratado de erosionar. Despierta lo que el miedo ha tratado de enterrar. Permite que el amor surja de nuevo, no como una mera emoción, sino como una asignación divina. Permite que su conexión se reavive bajo tu santa cobertura, con pureza, con propósito y con tu poder. Tú eres el Dios de la restauración. Tú eres aquel que hace nuevas todas las cosas. Así que te pedimos ahora, con fe, que hagas algo nuevo en esta conexión. Que nazca algo santo y hermoso de las cenizas. Convierte su silencio en un canto de alabanza. Convierte su separación en una gloriosa reunión.
y que la historia que escribas sea una que dé testimonio de tu asombrosa gracia, tu infinita misericordia y tu poder redentor. Declaramos que ninguna arma forjada contra este amor divino prosperará jamás. Declaramos que cada semilla de conexión que plantes crecerá y florecerá en su tiempo señalado. Declaramos que lo que has unido en el Espíritu, ninguna distancia, ninguna demora, ni ninguna oscuridad podrán separarlo jamás. Sellamos este momento, esta palabra y este despertar divino en el nombre poderoso e incomparable de Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Pastor y nuestro Rey. Amén. Gracias, elegido, por quedarte hasta el final. Si este mensaje conmovió profundamente tu alma, si esta oración hizo eco de una verdad que llevas dentro, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. Y después, comparte este video con quien te recuerde. Sé el instrumento que transmite una palabra oportuna a otra alma y observa cómo Dios te devuelve esa misma gracia y favor en abundancia. Este es tu espacio sagrado para declarar tu fe, estar de acuerdo con esta palabra y recibir lo que Dios tiene para ti. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Esto es más que solo mantenerte al día. Es un acto de obediencia que te asegura estar alineado con lo que Dios revela en esta temporada, asegurándote de estar siempre preparado para recibir su palabra. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que se está desarrollando en tu espíritu es solo el comienzo. Más viene, más se está revelando. Mantente conectado, mantente listo y siempre, siempre recuerda: lo que Dios ha comenzado en tu corazón, ningún poder en el cielo ni en la tierra podrá detenerlo. Tu próximo capítulo ya está en marcha. Mantente fiel, con los pies en la tierra y abierto a los milagros que están en camino. Bendiciones sobre bendiciones para ti en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.